Ya se te ha apagado el prompter. Se me apagó el prompter. La 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 la. Bueno, vamos. ¿Qué cosa es el teatro? En una obra de Juan Mayorga, dos personajes discuten por un cuento. Tres Anillos es una obra que empieza con un cuento sobre un padre que debe dar a uno de sus tres hijos, al mejor de ellos, un anillo de valor incalculable. Los personajes discuten, uno sobre el poder que supone tener el libro en sus manos y el otro, en cambio, está obsesionado con el significado. En un momento dado, uno le reprocha al otro que podría pasarse toda la vida dándole vueltas a un solo cuento. Y el otro intenta cerrar la discusión contestando: tienes razón, se trata de un cuento sobre el vacío y sobre cómo llenar el vacío. ¿Cómo llenar el vacío? Quizás contando un cuento, pero el vacío puede ser de distinta índole. No es lo mismo un estómago vacío que un vacío existencial. El teatro es un espacio vacío que reclama ser colmado con las cosas que hacen las actrices y los actores. A propósito de vacío, hay que recordar ahora la célebre definición del maestro Peter Brook. Puedo tomar un espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro lo observa. Y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. ¿Eso es todo? Hace poco fui a ver una obra de José Sanchis Sinisterra que se llama Los desiertos crecen de noche, y uno de los actores, concretamente José Luis Patiño, se plantaba en el centro del escenario y al notar el vacío de la escena empezaba a hacer cosas para llenarlo. Daba giros, saltos, caminaba, movía los brazos, intentando hasta la extenuación llenar para los espectadores ese vacío. De alguna manera, el universo digital también es un inmenso vacío, un escenario infinito sobre el que proyectamos las cosas que hacemos. Un podcast sobre el teatro que nos gusta, sin ir más lejos. Porque entre esas cosas que hacemos hay una especialmente singular que consiste en hacer cosas que sirven para contemplar con distancia las cosas que hacemos. Esa cosa se llama teatro. Yo diría más bien que el teatro, y sin ponerme metafísica, sino pisando el terreno de lo concreto, son exactamente cosas que hacemos para llenar el vacío. Porque el teatro es un espacio vacío y hay que llenarlo con luz y con cuerpos, por lo menos, para que se produzca. Pues sí, yo tengo una amiga que siempre dice: yo hago teatro para poder hablar luego de teatro, que es lo que más me gusta. A mí también me gusta hablar de teatro y estoy especialmente contento porque de niño siempre había soñado con ser presentador de unos programas de viaje, de animales o de misterio, y estamos inaugurando cosas que hacemos para llenar el vacío. Me emociona especialmente porque el teatro siempre se disfruta más cuando la experiencia se prolonga con una buena conversación. Y uno se mete en una conversación sabiendo cómo empieza, pero no cómo acaba. Esa es la maravilla de poder hablar de teatro y de cualquier cosa, con personas que aman la charla, por supuesto. Y ahora que has hablado de amigas, yo tengo amigas con las que me gusta especialmente hablar de teatro. Con una de ellas tengo siempre abierta una conversación que es interminable y que retomamos cuando se puede. Hablemos pues de teatro. Esto es Cosas que hacemos para llenar el vacío, un programa de teatro urgente. Y arrancamos con una pregunta esencial. ¿Qué diablos es el teatro? Me acompaña hoy en este diálogo Karina Garantibá. Karina, ¿qué diablos es el teatro? ¿Cosas que hacemos para llenar el vacío en un escenario? Por ejemplo, en el programa de hoy me gustaría invitar a los que nos ven y escuchan a un viaje y que nos perdamos un poco evitando las definiciones cerradas. Como dice el adagio alemán, los árboles no nos dejan ver el bosque, porque el bosque no son los árboles que veo. El bosque verdadero se compone precisamente de los árboles que no puedo ver. Así pues, comencemos este recorrido pensando en el primer hecho teatral. ¿Cuándo se produjo? ¿Podemos considerar los gestos de imitación de determinados primates como teatro? Digamos que la gran revolución o el gran milagro acaeció hace millones de años, cuando un primate de una especie débil y desguarnecida esbozó ante el clan un gesto nunca visto, un gesto antinatural. ¿Acaso la imitación de pasos sigilosos de un felino depredador? ¿O tal vez el confiado deambular de alguna posible presa?
En ese momento algo ocurrió en el cerebro de aquella especie, un salto vertiginoso hacia la humanidad, hacia el pensamiento simbólico, hacia el lenguaje. El teatro acababa de nacer. Quizá el teatro nació como una representación de lo que se ansiaba o se temía. Algo parecido se produjo en las representaciones pictóricas. Probablemente el proceso fue similar. En principio alguien trazó alguna señal referida a algún animal, una forma, una huella, para alertar a la comunidad. Más adelante, estas representaciones fueron usadas en ritos para ahuyentar las amenazas desconocidas, invocar espíritus protectores o simplemente para atraer las presas de caza. La civilización empezaba a dar sus primeros pasos y disponer de una imagen de lo temido era una forma de dominarlo. A la representación de animales se unieron las de dioses, espíritus y demás entes desconocidos. Los demiurgos sacerdotes ponían en pie estos rituales de celebración, y quizá en un momento de descanso, algún, de forma irrespetuosa y chocarrera, le dio por imitar al vecino, procurando un general regocijo. Es posible que este fuera el germen de ese género que más tarde conoceríamos como la comedia. Así pues, los orígenes del teatro se remontan a la noche de los tiempos, cuando acaso el cazador o la sacerdotisa, en la cueva iluminada por la luz de las hogueras, refería lances de caza o presencias fantasmales de difuntos. Es difícil precisar una fecha, y los datos que tenemos se difuminan en las neblinas del tiempo, como la del legendario Tespis, que según Aristóteles fue el primer actor que desplegó una voz individual al desgajarse de los coros celebrantes de las fiestas en honor al dios Dionisos. Natural. Me imagino en aquel tiempo un grupo de personas quedan. ¿Y qué pasaría si estando reunidos nadie hace ni dice nada? Sería como un trance espiritual, pero ese silencio es que sería algo muy, muy difícil. Si lo que buscaban era compartir el aquí y el ahora, hablar de lo que les preocupaba, de los osos, de las tribus que les atacaban, de las tormentas o reírse juntos, seguramente estarían convocando al teatro. Quizá por eso este fenómeno empezó en varias civilizaciones antes de la griega. Así es, pero lo que los griegos aportan al teatro es precisamente un concepto que desde entonces se ha ligado a él, el drama. El drama, a diferencia del relato épico, requiere de al menos dos voces, generalmente enfrentadas entre sí y cargadas cada una de ellas de sus buenas razones. Anteriormente, digamos que existía un único relato, un solo punto de vista. A partir de los griegos, la voz está diversificada. Surge la dialéctica, que es fundamental en el drama. La estructura es parecida a la de los juicios. Cada personaje defiende su causa, dejando que el público, como juez supremo, dicte un veredicto después de una íntima deliberación. De modo que pasamos de ese origen festivo, religioso, originario, que no se pierde en ningún momento. El teatro es ante todo un ritual, y eso es impresionante, porque los practicantes de este ritual se reconocen en cualquier lugar del mundo. Hay códigos comunes. Pero a esa ritualidad se añade el debate mundano del ágora, la persuasión de los discursos retóricos, de modo que se añade una capa al teatro que lo hace más rico y complejo. Así es, la llama de la ritualidad religiosa nunca llegó a extinguirse, a pesar de la completa secularización que se ha operado en la sociedad occidental. Quizá porque el escenario y todo lo que éste contiene, especialmente el cuerpo del actor o la actriz, es un lugar poético y, por tanto, siempre abierto al misterio. Es muy interesante porque ese carácter ritual que uno aprende cuando comienza en esto. Yo recuerdo mi primera clase de teatro, no entendía nada. Había un círculo y una línea imaginaria. Cuando pasabas esa línea estabas ya actuando. Cuando salías de esa línea volvías a ser espectador con el resto del grupo. Después en la Escuela Nacional de Arte en La Habana recuerdo que un profesor de teatro me enseñó los primeros ejercicios del método Stanislavski, la espera activa. Yo recuerdo sobre todo que me impregnaba esa sensación de que ese profesor atesoraba un conocimiento que era una tradición, una ritualidad que ya se iba impregnando en cada clase y que hace que los actores de teatro en cualquier lugar del mundo saben qué hacer cuando llegan a una sala de ensayo, y cuando hay alguien que rompe el código, el grupo lo nota. Es hermoso, por lo tanto, esa fase de iniciación que tiene cada uno, iniciarse.
A mí, por ejemplo, me inició una profesora que se llama Julia Paz, por ejemplo. Pues yo debuté como actor en el Teatro Romano de Mérida, en el coro de una obra de Eurípides, Orestes. Es sorprendente cómo en la antigua tragedia griega los vivos y los muertos coexisten y las nociones del tiempo de la vida real dejan de operar. Se crea un tiempo nuevo, el tiempo del teatro. Teatro. Qué palabra. A mí me gusta especialmente su sonoridad. Es en sí teatral, con esa T y esa R intermedia. Pues sí, la palabra teatro está emparentada etimológicamente con la palabra teoría, que originariamente se relacionaba con un lugar desde donde observar con cierta distancia. De ahí también procede la palabra theoros, que se designaba al público que asistía a las representaciones en la antigua Grecia. De modo que los orígenes del teatro podemos asociarlos a diferentes causas o necesidades. Conjurar a los muertos, invocar deidades, escuchar historias en común, imaginar que se congela el paso del tiempo, atreverse a plantar cara a los dioses y a sus inexorables designios. Así empezó la cosa, que luego fue derivando a una nueva y civilizatoria actividad, la contemplación de la conducta humana. Esa distancia es la que llevó a que el ritual se dividiera en dos mitades, la escena y el auditorio, llamado entonces teatrón, es decir, lugar desde donde se mira, quedando el coro como un vestigio de la unidad perdida. Luego también este rastro de unidad se perdió y se configuró el arte que hoy conocemos. Se perdió dentro del drama tal como hoy lo entendemos, pero ese coro, esos ciudadanos que forman parte, han sido la pieza clave de todos los movimientos teatrales. Una vez un político, no voy a decir el nombre, vino al teatro a ver una obra contemporánea de mucho éxito y luego dijo que le había encantado, pero que había echado en falta que los actores preguntaran directamente al público, que él pensaba que el teatro debía innovar e incluir la participación de la audiencia. Estaba literalmente descubriendo ya no el teatro de los años 60 o las vanguardias, sino el teatro en sí. Pero bueno, lo bueno es que a él se le ocurrió en ese momento y eso está muy bien. Porque eso es realmente lo bonito del teatro. Como dice nuestra amiga en común, Fernanda Orasi, el teatro lo aguanta todo, siempre que haya conciencia. El teatro de hoy, aunque laico, sigue siendo un rito que procura al mismo tiempo una experiencia íntima, subjetiva, y un sentimiento colectivo de pertenencia grupal. Un rito ciudadano unido a la polis y a la democracia, una prolongación depurada del debate político, filosófico y moral, y al mismo tiempo también un espacio poético donde se habita la incertidumbre y el misterio. Una suerte de medicina del espíritu, como ya la consideraban los antiguos. La célebre catarsis es una purificación que acaso nos sane de atávicos temores al desamparo. Y el teatro también está relacionado con otra palabra griega, éxtasis, que etimológicamente alude a salirse de uno, a estar fuera de sí. Bueno, voy a tener que pedirte que moderes ese lenguaje. Catarsis, éxtasis, atávico. A ver si la audiencia va a pensar que les estamos invitando a una rave. Bueno, bromas aparte. Ese salirse de uno tiene una clara connotación física. Porque para participar en el teatro no basta con salir mentalmente, como ocurre con las series que vemos o con este programa, por ejemplo. El cuerpo tiene que salir de casa y hace falta ir a un lugar de encuentro con otros. Esa circunstancia la compartimos con los acontecimientos deportivos, los recitales de música o los mítines políticos. Pero en la medida que las reglas del juego teatral nos obligan a ponernos en lugares y personas que no somos nosotros, experimentamos un grato y saludable efecto de desensimismamiento, un extraño vaivén de la percepción que nos hace oscilar entre lo fantasmagórico y lo real. Vemos simultáneamente dos realidades, en principio incompatibles. Vemos a dos jóvenes italianos de la Italia renacentista llamados Romeo y Julieta, y a la vez, como en esos dibujos que ofrecen dos figuras diferentes según las miremos, vemos a dos jóvenes actores conocidos por sus intervenciones en las series de Netflix. Vemos las dos cosas a la vez, y esto es bastante sorprendente. Las convenciones del teatro occidental y de la cultura occidental en sí se caracterizan por esa necesidad constante de renovación. Sin embargo, los fundamentos originales de esta ceremonia del teatro se mantienen o siempre se regresa a ellos. Es como un recorrido en espiral. Sí, es una evolución, pero que gira en torno a unos fundamentos esenciales, como por ejemplo la suspensión de la incredulidad.
actores y público aceptan dar como verdaderas ciertas ilusiones creadas en el escenario. Esa conciencia de que en el fondo todo es fingido explica lo que nos dice el filósofo Gorgias acerca de que el lugar del teatro es donde se puede adquirir conocimiento a través de la mentira. Esta idea fue refutada ya por Platón, y el debate llega hasta nuestros días, en que algunos cuestionan otro aspecto inherente al hecho teatral, la mímesis, la imitación de la vida y de la realidad. Existe toda una corriente teatral que intenta suplir la apariencia de realidad por la propia realidad. Pero ocurre que en el teatro, y esta es otra de sus características, todo lo que aparece en un escenario adquiere de inmediato una naturaleza simbólica. Todo se vuelve metáfora. Cualquiera que aparece asegurando ser el que es, se convierte automáticamente en un personaje más, un personaje susceptible de ser leído poéticamente. Al hilo de esto, cuando vi los primeros espectáculos postdramáticos, en mi caso fue de Rodrigo García, recuerdo esas interpretaciones performativas que eran realmente reales. Allí lo que pasaba, pasaba. Una mujer se cortaba el pelo y se lo cortaba. Un grupo se desnudaba y cogían pollos y eso ocurría. Las palabras se proyectaban en una pantalla y cuando ellos hablaban parecía que no actuaban. Pero en mi época en la Escuela de Arte Dramático, lo postdramático estaba de moda y hubo muchísimas puestas en escena que indagaban también en esos lenguajes. Y pasaba una cosa, a veces aunque se suponía que no actuaban, se notaba que los actores y actrices actuaban a no actuar. Era confuso. Los problemas técnicos, por ejemplo, que no se les oyera o se les entendiera, impedían que se pudiera disfrutar completamente de la experiencia, de modo que estos performers que traía Rodrigo García actuaban bien y punto. Y podían cortarse el pelo en el escenario igual que recitar a Calderón. Sí, digamos que representaban la no representación, como los actores de los reality shows. En el teatro, contrariamente a lo que suele creerse, no fue primero el verbo que después se hizo carne en el cuerpo de sus intérpretes, sino que es el gesto, la acción, la primera piedra de todo el edificio. Así en todas las culturas, con sus ritos de invocación a las deidades. Ahora bien, en un momento dado se incorporó al rito la palabra, una palabra invocadora y evocadora a la vez. Desde los griegos, la literatura se hermanó con la práctica escénica hasta el punto de que hoy existe la opinión generalizada de que el teatro son las obras de teatro representadas. Y esto lo considero una falsa apreciación. El teatro es un lenguaje poético autónomo, elaborado en los cuerpos de los actores y las actrices, donde pueden confluir diversas disciplinas artísticas y cuya génesis habitualmente, aunque no siempre, parte de un relato literario. Es que creo que eso obedece también a la forma en la que podemos explicarnos las cosas a nosotros mismos. Por ejemplo, para mí el teatro es el texto. Y todo lo que no se dice es el texto también. El silencio, el gesto, para mí es el texto, porque es la única forma en la que yo puedo referirme a ello cuando estoy en soledad. Por ejemplo, cuando estoy estudiando los gestos o las acciones que voy a hacer, las estudio diciendo palabras. Hago esto, hago aquello. Pero bueno, esto es una limitación que no convierte en absoluto al teatro en solo texto. Volvemos a la idea del bosque. El teatro sin duda es un bosque. Y como dijo Ortega en sus meditaciones, el bosque huye de los ojos. Así es. El teatro lo aguanta todo, que decía Horaci, o el teatro es ilimitado. Definir qué es siempre es dar rodeos. Es viajar a ninguna parte. En ese viaje el público se libera, descansa de su realidad cotidiana, extasiándose con realidades extraordinarias, realidades ficticias, valga la paradoja, pero también activa su conciencia y es capaz de decidir sobre aquello que percibe. Shakespeare lo expresa de forma brillante en el prólogo de su Enrique V, en el que se lamenta de la falta de medios. Y digo, aparentemente, porque termina confiando en la inventiva de los espectadores. Dice así: cuando os hablemos de caballos, pensad que los veis hollando con sus soberbios cascos la blandura del suelo. Porque son vuestras imaginaciones las que deben hoy vestir a los reyes, transportarlos de aquí para allá, cabalgar sobre las épocas, amontonar en una hora los acontecimientos de numerosos años. Y esto es todo por hoy. Esperamos que este programa os haya animado a acudir a esos gimnasios de la imaginación que son los teatros.
Estas son cosas que hacemos para llenar el vacío. Y hoy hemos estado con ustedes, Karina Garantibá, Ernesto Caballero, y al otro lado de la cámara y los micrófonos, Miguel Agramonte. Hasta pronto. Bueno, está hecho. No sé si me he mirado el Agramonte y eso va a quedar raro, ¿no? Al otro lado de la cámara era Agramonte. ¿Ha quedado bien? Vas a liberar Vamos a dar el paja. Lo has hecho muy bien. Hacemos uno así de golf improvisado de algo. Que improvisado de algo, pero estás tan loco. Las alas que le dan belleza suma al pasado. En la radio no es de cansarse, yo os lo he dicho mucho. Yo trabajé años en la radio y no me cansé ni se cansó nadie nunca.